Señor. Vayamos a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Recordemos que el Señor ha estado trabajando en diferentes áreas en cada uno de nosotros, porque recordemos que el Señor le apunta a la total, a la plenitud, a realizar una obra completa en cada uno de nosotros. El Señor no solo trabaja una área, sino que Él trabaja cada una de las áreas de nuestra vida. Y vaya que si no, en la concentración del distrito nororiente también estuvimos trabajando en lo que fue el área de las finanzas. Pero el área familiar nunca ha sido la excepción, porque ciertamente Dios estableció y destinó un plan para todas las familias de la tierra. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza, le da la orden, le da el mandato de que de fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, dice la Escritura. Entonces Dios siempre ha mostrado a través de su plan lo importante que son las familias, y sobre todo las familias que están y que pertenecen al cuerpo de Jesucristo, para que sean estas familias la demostración de cómo se vive como familia en el reino de Dios. Ya tiene conmigo, ya tiene por favor Gálatas 3:16 para que vaya conmigo. Y dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Dios escogió un hombre llamado Abraham, lo llamó de tierras muy lejanas y le dio a conocer la razón del llamado, del escogimiento y la predestinación que él había hecho para con la vida de Abraham. Pero me encanta ver no solamente el llamado, el escogimiento que Dios hizo para con Abraham, sino también cómo Abraham se dispuso, se determinó y se comprometió a que cada una de las palabras de Dios referidas en cada una de estas promesas se convirtieran en una realidad para la vida de él, para la vida de los suyos, pero también para la vida de todas las generaciones que iban a venir después de Abraham. Ese es el tipo no solamente de escogimiento que Dios ha hecho en las familias de Misión Cristiana de Calvario, sino que ese es también el entendimiento y la actitud que el Señor quiere que cada una de las familias de Misión Cristiana el Calvario muestre, porque ciertamente Abraham alcanzó todas las promesas de Dios. Abraham no dejó cada palabra del Señor solo en una promesa, solo en algo que Dios había hecho y que un día Dios lo iba a prometer. Si alguien experimentó y comprobó la realidad de cada palabra que Dios había prometido a Abraham, definitivamente fue él. Entonces la Escritura dice que a él le fueron hechas las promesas. Esas promesas que eran generacionales y que nos alcanzan a cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Porque la promesa que Dios estableció en Abraham no era solo una promesa para las familias de ese tiempo, ni solamente era para la gente que existía en ese tiempo, sino también Dios te estaba viendo a ti y Dios me estaba viendo también a mí. Ahora bien, pero en Gálatas capítulo 3, veamos esto por favor. Gálatas 3, versículo 6. Veamos qué más necesitó Abraham. Decíamos que Abraham se comprometió con Dios. O sea, yo no puedo ver las promesas de Dios cumplidas en mi vida, en mi casa, en mi familia, si no hay un respectivo compromiso con Dios. Un compromiso de obedecerle, un compromiso de reconocerle y un compromiso de hacer las cosas como Él me las está solicitando.
O sea, no es algo mágico, no es algo que solo porque Dios lo dijo, no es algo porque solo del corazón y de la boca de Dios salió y Dios dijo esto de mí, de mi casa, de mi familia, y entonces yo me quedo conformado, me quedo sentado sin entender que hay un compromiso y una responsabilidad que debemos de entender y que debemos de adquirir para que entonces el cumplimiento y las promesas de Dios sean alcanzados por cada uno de nosotros. ¿Qué más necesitó Abraham para ver cumplida la palabra de Dios en su vida? ¿Qué necesitamos tú y yo para ver cumplida las palabras de Dios en cada una de nuestras vidas? ¿Hace cuántos años Dios ha hablado maravillas de ti? ¿Hace cuánto tiempo Dios ha hablado cosas portentosas, maravillosas de tu familia, de tu casa? Pero la pregunta es, hasta el día de hoy, ¿cómo están esas palabras de Dios? ¿Como promesas o ya hechas una realidad en tu vida? No, mire, gracias a Dios, mire, el Señor me dio una palabra hace 5, 10, 15 años que iba a hacer esto, iba a hacer aquello, mi casa, mi familia. Pero la pregunta es, ¿por qué lo sigues teniendo como promesa después de mucho tiempo? O sea, Abraham entendía que había un tiempo para ver las cosas como promesas, pero había también un tiempo para que las promesas se alcanzaran y se convirtieran en un presente para él. En Gálatas capítulo 3, versículo 6, veamos que a Abraham le fueron hechas las promesas, las que Dios ya había anunciado, pero dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado, que dice, por justicia. No era una fe solamente de decirle, Señor, yo te creo. Señor, yo no tengo duda de que tú vas a cumplir tu voluntad. Tú me vas a convertir en esa persona, en mis generaciones, en mi vida, así como lo estás anunciando, sino que algo que implica la fe es acción para lo que Dios requiere. El problema es que hoy la iglesia ve la fe solamente como esperanza. La iglesia cree que tiene fe, pero la iglesia no acciona. La iglesia no evidencia compromiso, no evidencia determinación, no evidencia verdaderamente que son las acciones que Dios quiere que realice las que la van a llevar a alcanzar todo lo que ha salido de la boca de él. Entonces a Abraham le tocó vivir experiencias, procesos que en ningún momento determinaron, ¿qué más? Paralizaron ni detuvieron todo lo que Dios había dicho de él. Amén. Veamos que el Señor le dice a Isaac, quédate aquí, porque aquí te voy a bendecir. Pero ¿qué se quedó haciendo Isaac? ¿Qué es lo que normalmente hacemos nosotros después de recibir una palabra de bendición? Es que el Señor me dijo, mire, que Él me iba a prosperar, Él me iba a bendecir, Él me iba a multiplicar en esto, en aquello. Pero la pregunta es, ¿qué hizo Isaac para ver el cumplimiento de lo que Dios le había prometido? La Escritura dice que Isaac actuó, accionó, sembró, hizo algo para que entonces las promesas de Dios pasaran a ser una realidad en la vida de él. Ahora bien, en Romanos, por favor, capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 19. Hablando acerca del proceso que le tocó pasar a Abraham, porque ciertamente Dios ya se había determinado con Abraham, pero los procesos eran parte de lo que Dios había planificado para con la vida de Abraham, porque ciertamente Dios siempre lleva a cabo ciertas correcciones a cada una de nuestras vidas. Entonces, cuando te encuentres atravesando diferentes procesos, no te enfoques en la situación, sino enfócate en qué cosas necesitas corregir, qué cosas necesitas entender para con Dios, porque ciertamente eso va a hacer que tu vida entienda la intención, la dirección y la transformación que Dios quiere producir en tu vida y en mi vida a través de ese proceso. Entonces Abraham ciertamente tenía motivos para enfocarse en las debilidades de su cuerpo, en la edad
¿qué más? En la edad de Sara, en la matriz de Sara, en cuántas cosas David, en este caso Abraham, perdón, podía enfocarse, pero ciertamente estas en ningún momento se convirtieron en lo más importante de Abraham. Por eso la escritura dice, y no se debilitó en la fe al considerar que dice, hermanos, su cuerpo. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99 años. ¿Qué es lo que pasa en la mente de una persona que tiene ya 99 años? ¿Qué es lo que esta persona ya ve? ¿Qué es lo que esta persona cree que está por venir ya? Que sus días se acabaron, que ya pues qué bueno, mire, gracias a Dios por lo que viví, ya por los años vividos, por la familia, por los hijos. Eso es lo que pasa en la mentalidad de alguien que ya tiene esta edad. Usted platica con alguien ya de edad avanzada, es eso lo que redunda, es eso lo que abunda. Ahí es donde está y concentrada la mayor parte de qué, de su vida, pero también de su entendimiento. Pero la escritura nos habla de que un Abraham con 99 años todavía esperaba un hijo. Amén. ¿Qué espera una persona ya con 99 años? La muerte, ¿verdad? Y ella dice, no, pues mira, aquí ya paso mis días tranquilo, sentado que en mi mecedora, en mi hamaca, frente a la tele, mire, platicando con mis nietos, hablando con mis hijos, comiendo, dando gracias a Dios, porque esa es la mentalidad de alguien que no ha entendido y no está conociendo el corazón de Dios. Entonces dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Aquí no hay nadie que tenga 100 años, ¿verdad, hermanos? Todavía puros patojos sabemos aquí, gracias a Dios. La pura juventud. Juventud, divino tesoro, dice el profeta Ronnie, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos años tenía aproximadamente Abraham? 100 años. Pero ¿en dónde se había enfocado Abraham? ¿En dónde estaba concentrado el entendimiento y la fe de Abraham? En las promesas de Dios. Dios ha estado trabajando sus diferentes promesas en cada uno de nosotros, pero también nos lleva a entender lo relevante y lo importante que es la fe, no solo para conquistarla, sino para permanecer firmes, porque dice que no se debilitó en su fe. O sea, no dudó, no dejó de creer, no dijo, mira, pero si hace cuántos años Dios me habló de esto, me dijo aquello, yo no veo esto. No, Abraham permaneció firme. Hoy nosotros, cuando no vemos algo que Dios nos ha prometido después de una semana, un mes, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucede inmediatamente? Dejamos de creer, nos debilitamos en la fe, permitimos que las circunstancias, los problemas, las crisis, cualquier situación que se manifieste, se convierta en una razón para que usted y yo abortemos nuestra fe. Ahora bien, en el versículo 20 siempre de Romanos, pero en la traducción lenguaje actual, por favor. Traducción lenguaje actual. Dice, nunca dudó de Dios, nunca dudó que Dios cumpliría su promesa, dice. ¿Qué significa ese nunca dudó que cumpliría su promesa? Que en ningún momento se le pasó por la cabeza que si se iba a cumplir o no se iba a cumplir lo que Dios había dicho. ¿Qué promesa nos ha dado Dios como iglesia, hermanos? Sí, que nos va a bendecir. ¿Qué más? Que nos va a multiplicar. Que en Misión Cristiana Calvario van a estar los mejores empresarios, pero entendiendo que el propósito de esa empresa, de ese negocio, no radica ni se concentra en nuestra satisfacción o en nuestros intereses, sino en el establecimiento del reino de Dios. Pero la pregunta es, ¿cuántas de esas promesas ya se están viendo en nosotros? La pregunta es, ¿cuántas promesas
que Dios nos ha dicho por mucho tiempo, ya las estamos experimentando, ya las estamos viendo como realidad, porque es ahí donde Dios quiere hoy llevarnos a entender para que hagamos las respectivas correcciones que corresponde a cada palabra que ha salido de la boca de Él. El profeta César pregunta y dice mucho hablando acerca de los pastores: ¿para qué quieres una congregación grande? ¿Para qué quieres que se multipliquen los hermanos? Y hoy te podría decir: ¿para qué quieres tú tener un negocio, una empresa? ¿Para qué quieres tú que se multiplique ese negocio, esa empresa, esa inversión que has anhelado y que has hecho o que estás haciendo? Mire, pastor, lo que yo quiero es tener un mejor negocio, porque si algo yo anhelo es tener aquello, tener el otro, viajar por el mundo. Y no estamos diciendo de que no tengas oportunidad, pero si yo me concentro en alcanzar las promesas de Dios para mi satisfacción, para mis anhelos, y no para el establecimiento del reino de Dios, entonces no estoy conociendo la intención y la voluntad de Dios para mi vida, pero también para mi casa. Entonces dice: nunca dudó que Dios cumpliera su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. O sea, ¿por qué Abraham permaneció firme? Porque Abraham, al escuchar las demandas, lo que Dios había determinado realizar y cumplir en él, hablando acerca de términos, hablando acerca de condiciones, porque Abraham permaneció firme, porque Abraham se comprometió verdaderamente con Dios. Y una de las razones en las cuales lo vemos es a través de su fe, es a través de su compromiso, pero es a través de su obediencia. Entonces yo no puedo permanecer firme, determinado, comprometido, apasionado con las promesas de Dios si no entiendo que hay términos, pero también hay condiciones. Amén. ¿Para qué Dios ha establecido términos y condiciones? A ver, ¿para qué Dios ha establecido términos y condiciones? A ver, ¿para qué Dios ha establecido reglas? Pues para que se cumplan, sí, para obedecerlas, para llevarlas a cabo. Porque si usted y yo no aceptamos los términos y las condiciones de Dios, entonces no vamos a estar comprometidos con Él. Cuando yo no acepto los términos y las condiciones de Dios, ¿qué va a pasar ahí, hermanos? ¿Qué vida vamos a expresar? Una vida de indiferencia, de desobediencia, una vida sin compromiso. Pero ciertamente Dios no está obligado a cumplir cada una de sus promesas y cada una de sus palabras si yo no me ajusto a lo que Él ha establecido. Entonces Abraham recibió la promesa, Abraham recibió todo lo que Dios había dicho, pero ciertamente a través de su compromiso y su obediencia, él hizo notorio, evidente, que sí había reconocido todo lo que Dios quería que él hiciera, pero que también él llevara a cabo. Ahora bien, en Génesis capítulo 17, versículo 1, hablando acerca de que las promesas de Dios son sí y amén. Él tiene un tiempo establecido para cumplir todo lo que dice de ti y de mí. Pero cuando tú y yo no aceptamos una vez más esos términos, esas condiciones que Él ha establecido, Él no está obligado a cumplir lo que Él ha dicho para contigo y para conmigo. Entonces a veces creemos que porque salió del corazón, salió de la boca de Dios, Dios tiene que cumplir. No importa cómo viva, no importa lo que haga, no importa si obedezco al Señor, no importa si aprendo a entender y a someterme a su voluntad. No es que como el Señor lo dijo, Él no es hombre, Él no es hijo de hombre, para que mienta, para que se arrepienta. Y entonces a veces eso se vuelve una tendencia de creer que Dios tiene que cumplir sí o sí, aunque yo sea desobediente todavía para con Dios.
aunque yo sea indiferente para con Dios. Amén. Ahora bien, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ese anda delante de mí y sé perfecto, ¿qué significa? Que habían condiciones, que habían reglas, que habían términos que Abraham debía de cumplir para que entonces Abraham o en Abraham se cumpliese la promesa que Dios había establecido. Veamos que Dios se nos está revelando en la Escritura. No es aquel Dios que ficticio, no es aquel Dios que la religión, no es aquel Dios que hoy en día el sistema evangélico está presentándole al mundo, y por eso es que la gente se acerca solo a buscar el beneficio, solo a buscar y ver el cumplimiento de lo que Dios dice. No importa cómo viva yo delante del Señor. No, lo primero que Dios le dice a Abraham: tú tienes que vivir de esta forma, de esta manera delante de mí, para que entonces yo cumpla lo que estoy diciendo de ti, para que entonces yo cumpla eso en ti, en tus hijos, en tus generaciones. Por eso le dice: anda delante de mí. ¿Qué le dice? Y sé perfecto. ¿Quién es el que establece la forma en que tú y yo debemos de vivir? No somos cada uno de nosotros. En el reino de Dios no es, mire, aquí cada quien que viva como quiera. Al final de cuentas uno tiene que vivir como puede, como uno piensa, como uno quiere. Así no es el reino de Dios. En el mundo sí, cada quien puede vivir como quiera. En el mundo sí, cualquiera puede hacer lo que quiera. Pero ciertamente el vivir de acuerdo al sistema del mundo también tiene su paga, porque la paga del pecado, que dice, es la muerte. O sea, también el mundo paga de acuerdo a la manera en que tú y yo vivamos. Entonces, para que Abraham viera el fiel cumplimiento de las palabras de Dios en su vida, en su familia, ¿qué necesitaba Abraham? ¿Seguir viviendo como vivía allá en Ur de los Caldeos? ¿Será que Abraham, para ver el cumplimiento de la promesa, necesitaba seguir siendo el hombre que había sido cuando todavía estaba en aquella tierra? No, el Señor le deja muy en cuenta y muy en claro la forma y la manera en que él debía de conducirse para con él. Es que tu vida y mi vida ya no pueden seguir siendo las mismas si decimos que estamos y pertenecemos al reino de Dios. Por eso la Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, que dice, pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay condiciones, hay términos, hay reglas, hay normas, hay principios establecidos de parte del Señor para que esto nos lleven a ¿qué? A crecer, a desarrollar, a ser transformados y entonces verdaderamente estar comprometidos con el Señor, pero también con sus promesas. En la nueva versión, en la Nueva Biblia Viva, la NBV, veamos cómo empieza Dios llevando a Abraham para que se cumplieran sus promesas. ¿En qué momento nos cambiaron los principios por lo dulce, por lo novedoso? Si la Escritura nos muestra un evangelio que ciertamente sí tiene demandas, pero estas demandas no tienen que ver con una vida en la carne, sino con una vida en el Espíritu. Cuando yo no he aprendido a vivir la vida del Espíritu, entonces todas las demandas, los principios, los mandamientos, los decretos que Dios ha establecido en su reino se vuelven gravosos, se vuelven complicados, costosos a la manera de poner, a la hora y a la forma de ponerlos por obra. Dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive siempre de acuerdo con mi voluntad y a lo correcto, le dice. ¿Cómo tenía que vivir Abraham? Siempre de acuerdo con la voluntad de Dios y hacer lo correcto. ¿Cómo tenemos que vivir tú y yo
ahora que estamos en el reino de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿A qué le llamamos voluntad de Dios? ¿Qué es lo que entendemos cuando se habla de la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas? No es que, mire, la voluntad de Dios es que yo venga a la congregación. No, veamos que cuando hablamos de la voluntad del Señor, estamos hablando de sus reglas, estamos hablando de qué, de sus términos, de sus condiciones, de lo que Él ha establecido para que cada uno de nosotros lo obedezcamos y lo llevemos a cabo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cumplió en Abraham lo que Dios había dicho? Porque Abraham no solo oyó los términos, no solo escuchó las condiciones de Dios, sino que las aceptó. Amén. Ese término, las aceptó, significa que las recibió, que las reconoció, que entendió que esa era la única forma y la única manera en que él iba a ver el cumplimiento de todo lo que Dios había dicho para él. Entonces, una vez más, si usted va conmigo, pero en esta traducción, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive siempre de acuerdo con mi voluntad y haz lo correcto. ¿Qué es lo que Dios espera de ti y de mí? ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Que vivamos de acuerdo a su voluntad y que hagamos lo correcto. O sea, Dios no espera muchas cosas como nosotros a veces creemos. ¿Qué espera Dios de ti? Pues que haga esto, que haga el otro. Y empezamos a enumerar, empezamos a sacar un listado de cosas que no tienen nada que ver con vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, ni mucho menos con estar haciendo lo correcto. Cristo es el cumplimiento de las promesas de Abraham. Todas las acciones, todas las obras que Cristo hizo son y tienen que ver con la voluntad y tienen que ver, como dice acá, con hacer lo correcto para con Dios. O sea, Dios había establecido la forma, la manera en que Abraham debía de vivir para con él. Pero en Cristo ya se hicieron visibles todas las obras que en el tiempo de Abraham eran promesas. A un Cristo predicando, a un Cristo haciendo discípulos, a un Cristo sanando enfermos, a un Cristo echando fuera demonios. Todas estas promesas que Dios le había hecho a Abraham, ahora en Cristo ya se han hecho visibles y notorias. Pero la pregunta es, ¿para qué? Para que nosotros las hagamos y las ejecutemos como Cristo ya nos las mostró. Eso es vivir de acuerdo con la voluntad del Señor y hacer lo correcto. ¿Por qué se nos insiste tanto en que prediquemos? ¿Por qué se nos insiste tanto en que manifestemos el poder de Dios? Porque eso tiene que ver con hacer la voluntad del Señor, pero también con hacer lo correcto. Cuando yo estoy comprometido con las promesas del Señor, cuando yo estoy dirigiendo a mi casa en el temor, en el reconocimiento, estoy llevando a mis hijos, a mi familia, a que entiendan que lo más importante es Dios y que Dios es por sobre todas las cosas. Entonces estoy evidenciando que estoy de acuerdo con la voluntad del Señor y estoy haciendo lo correcto. Amén. Entonces nada es ni puede ser más importante que la voluntad del Señor. Sí, hay que trabajar, hay que producir, hay que estudiar. ¿Qué más hay que hacer? Todo eso usted y yo lo sabemos. Pero la pregunta es, ¿por qué hacemos de todas estas cosas nuestra voluntad y creemos que con congregarnos ya estamos haciendo lo correcto? No, mire, pues yo toda la semana me mantengo ocupado en mi negocio, en mi trabajo, en mis estudios, pues el domingo es el único día que tengo y ese tiempo lo dedico para Dios. Y yo creo a veces que con eso ya estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y haciendo lo correcto. Amén. Entonces, Dios, ¿qué espera de ti y de mí entonces, iglesia? Que nos sometamos a lo que Él ha establecido.
Dios está comprometido con aquellos que están comprometidos con Él. Cuando tú y yo entendemos que las promesas de Dios son para nosotros y nos ajustamos, las abrazamos, las amamos y las obedecemos, ciertamente vamos a ver la bondad, vamos a ver la misericordia, vamos a ver la fidelidad de Dios en toda nuestra manera de vivir. Ahora bien, en Génesis capítulo 26, hablando acerca no solo de los términos de las condiciones que Dios le estaba estableciendo a Abraham, sino ahora veamos qué hizo Dios con esos términos, con esos principios, de los cuales la Escritura también nos lo muestra. Génesis capítulo 26, versículo 5, por favor. ¿Qué dice Dios de Abraham? ¿Qué hizo Dios con los principios? ¿Qué hizo Dios con los mandamientos, con los estatutos de Dios? ¿Hacia dónde entendió Abraham que los tenía que dirigir, que los tenía que administrar? Porque eso es lo que Dios espera de ti, pero también de tu casa, de tu familia, de los tuyos. Porque si a algo apuntan las promesas de Dios para cada uno de nosotros, son también para nuestras generaciones. Amén. Que así como tus hijos te vieron amando, obedeciendo, respetando y sirviendo al Señor, así ellos también le den continuidad a sus generaciones, para que después sus generaciones en sus generaciones sigan siendo benditas por medio de la obediencia y de las promesas del Señor. Pero ¿qué generaciones van a levantarse después de nosotros? ¿Cómo van a ser esos nietos, esos bisnietos, esos tataranietos? No, mire, yo ya ni voy a estar para verlo. No, quizá ya no vas a estar, quizá ya no vamos a estar. Pero la pregunta es, ¿qué semilla reproducimos cuando estuvimos aquí en la tierra? Porque cuando el Señor le habla a Abraham de simiente, le está hablando de semilla. ¿Qué semilla tenía que dejar Abraham en sus generaciones? La semilla de Dios, que así como lo veían a él sirviendo, reconociendo y obedeciendo a Dios, así sus generaciones también fueran hasta donde Dios lo había determinado. ¿Qué dice Génesis 26:5? Por cuanto oyó Abraham mi voz, ¿qué hizo Dios primero con la voz de Dios? ¿Qué significa oír la voz de Dios, iglesia? Dice, y guardó, dice, mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, ¿quién es el que oye? No es solo aquel que escucha, sino es aquel que obedece, es aquel que lleva a cabo lo que Dios ha dicho. Y por eso bien se nos enseñaba a través del discipulado de asistencia apostólica, que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu, ¿qué dice? Dice a la iglesia. O sea, necesitamos ser oidores, pero no oidores olvidadizos. Aquellos oidores que al levantarse de este lugar, aquellos oidores que después de salir de esta reunión, ¿qué pasa? Ya no se acuerdan de lo que Dios dijo, ya no se acuerdan de las palabras que Dios hizo llegar a cada uno de nuestros corazones para que las guardemos y sobre todo las obedezcamos. Mucho menos me preguntan, ¿y qué le habló el Señor hace 8 días? ¿Qué entendió de lo que el Señor le anunció y le estuvo enseñando hace 8 días? Ay, Dios ya no se acuerda. ¿Qué tipo de oidores hemos estado siendo? Necesitamos ser retenedores, se nos dijo en tiempo, de la buena palabra. Retenedores desde nuestro corazón, desde nuestro espíritu. Amén. Pero a veces somos retenedores de los problemas, de las crisis. Somos retenedores de qué más, hermanos, de las situaciones que vivimos, pero no de la palabra buena, no de la palabra que da vida, no de la palabra que transforma y que nos lleva a ser el cumplimiento de toda la verdad y toda la realidad del Señor. Ahí tengo retenido que el problema, la crisis, tengo retenida la mala situación, tengo retenido el victimismo, tengo retenido el rechazo, tengo retenido qué más, la crisis, la deuda, y todo el tiempo anda en mi ser, todo el tiempo anda en mi corazón, siempre está delante de mí, siempre lo estoy recordando, pero en cuanto a la palabra, no hay nada en mi vida. Entonces, ¿cómo voy a obedecer lo que no retengo? Entonces, ¿cómo voy a poner
por obra a lo que no le presto atención. Si no me acuerdo, se me olvidó, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Y si le preguntaran de qué nos empezó hablando el Señor desde enero para acá, ay Dios, pastor. Apenas me acuerdo que mañana el lunes, mucho menos me voy a acordar de qué me habló el Señor hace más de 6 meses. ¿Qué más decimos a veces? ¿De qué nos hemos convertido en retenedores? ¿Qué estamos reteniendo? Amén. ¿Por qué la palabra del Señor no encuentra cabida en cada uno de nuestros corazones? ¿Por qué no vivifica nuestras vidas? ¿Por qué no nos lleva a avanzar? ¿Por qué no nos lleva cada día a experimentar la transformación del Padre en cada uno de nosotros? Si su palabra es suficiente para transformarte, para renovarte y llevarte a ser ese hombre, esa mujer, conforme al propósito que Él ya estableció. Entonces Abraham se comprometió, verdaderamente con Dios. Abraham no solo conoció, oyó y escuchó los preceptos, los mandamientos, los estatutos de las leyes, sino que los obedeció, dice la Escritura. O sea, ¿por qué Dios se comprometió con Abraham? ¿Con quiénes se compromete Dios? No solo con aquellos que dicen y levantan la mano y dicen: Señor, yo me comprometo contigo, pero no dispongo mi corazón, no preparo mi espíritu para escuchar su espíritu, para recibir su palabra y llevar a cabo todo lo que Él ha dicho, porque eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Amén. Entonces Dios no espera que el precepto quede al olvido. Dios no espera que el mandamiento, la ley, el estatuto quede al olvido. Sí, mire, es que esto es lo que Dios quiere. Sí, mire, eso yo ya lo sé. Dios nos lo ha dicho muchas veces, pero la pregunta es: ¿cuánto los estoy obedeciendo? Porque no es solamente memorizar lo que Dios nos está diciendo. Es producir con nuestras acciones lo que Él espera de cada uno de nosotros. Que se haga evidente que sí preparo mi espíritu y mi corazón para escuchar al Espíritu de Dios. Que sus palabras son muy importantes para mí y no permito que nada ni nadie me distraiga, como muchas veces suele pasar con mucha facilidad. Rápido nos distraemos, el cansancio, las preocupaciones, cualquier afán, cualquier situación que traigamos de allá afuera es sumamente influyente, importante, y nos termina desenfocando al punto de que ni escuchamos su voz, ni mucho menos vamos a poner por obra lo que Él nos está diciendo. Ahora bien, en Génesis capítulo 18, versículo 19, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, Génesis capítulo 18, versículo 19, versión PDT, por favor. Veamos que las promesas de Dios que tienen que ver con preceptos, con mandamientos, con estatutos y con leyes, son generacionales. Eso significa que tú y yo tenemos el compromiso y la responsabilidad de enseñarles, de transmitirles, no solo por conocimiento, no solo de llevarlos al punto de que se lo memoricen, sino que también sea transmitido cada uno de estos principios que Dios nos ha dado. Amén, pero a través de nuestro estilo de vida. Entonces dice: lo elegí a él, hablando acerca de Abraham, para que enseñe ahora a quién, hermanos, ¿va conmigo? A sus hijos. ¿Qué tenía que hacer Abraham con las promesas de Dios? Tenía que transmitirlas. Si Dios me ha dado un hijo, 2 hijos, 3 hijos, ¿qué tengo que hacer yo con los mandamientos, los preceptos, las leyes y los estatutos de Dios? Transmitírselos.
Recuérdese que es muy importante revisar lo que tengo te doy, porque lo que tengo es lo que voy a dar, lo que tengo es lo que voy a transmitir. Amén. Si yo tengo amargura, ¿qué voy a transmitir, hermanos? Si yo tengo resentimiento, ¿qué voy a transmitir? O sea, lo que tengo siempre lo vamos a transmitir. Si yo tengo desobediencia para con Dios, yo tengo religiosidad, yo tengo indiferencia, todo esto yo lo voy a transmitir a mis generaciones. No, mire, pastor, reconozco que no le he enseñado a mis hijos que los mandamientos, los estatutos, lo que Dios ha establecido, pero tampoco significa de que yo no les estoy transmitiendo nada. Y es correcto. El hecho de que no le estés transmitiendo lo que Dios quiera no significa de que no le hayas transmitido algo. Entonces hoy en día el padre, la madre cree que por no hablarle de Dios a sus hijos, ciertamente esto lo tiene en un estado o en un término medio, y que el hijo, pues es cierto, no conoce la voluntad de Dios, pero mire, tampoco es un pecador, tampoco es desobediente, tampoco es aquí, tampoco es allá, pero ciertamente sí le ha transmitido quizás tu dureza, tu religiosidad, sí le has transmitido tu indiferencia, sí le has transmitido que es más importante el mundo, su sistema, cualquier modelo del mundo antes que la voluntad de Dios. Y la evidencia se muestra porque tus hijos buscan cualquier cosa, pero menos buscar de Dios. Entonces sí le hemos transmitido algo. Entonces mire, no sé por qué no quiere venir. Mire, yo le digo, pero es que estoy cansado, es que tengo que trabajar, es que tengo que estudiar, es que aquí, es que allá. Ciertamente sí lo has estado ministrando. Pero a veces pensamos que ministrar solo tiene que ver con hablar, solo tiene que ver con enseñar algo, sin entender que lo que hay en el corazón siempre se va a transmitir a través de las acciones, a través de la conducta. Entonces Abraham tenía una responsabilidad específica de parte de Dios. Esa responsabilidad la tenemos tú y yo también para este tiempo. Entonces, ¿para qué Dios te dio hijos? ¿Para qué Dios te ha permitido tener nietos? ¿Para qué Dios te está permitiendo conocer también tus generaciones? No solo para que, mire, pastor, yo cómo disfruto a mis nietos, mire, qué bonito cuando llegan todos, mire, y los abrazo, comemos, nos reímos. Sí, pues, qué bueno pues esa convivencia, pero ya entendí ¿a qué le está apuntando Dios al darme nietos, al darme hijos? Porque eso es lo que Dios quiere que entendamos. Entonces no es solamente, mire, yo tengo 3 hijos, 4 hijos, 2 hijos, mire, gracias a Dios, ahí están, tienen salud aquí y allá. Pero la pregunta es, ¿qué estoy haciendo con mis generaciones según la voluntad de Dios? Entonces dice, lo elegí a él para que enseñe a sus hijos y a su gente. ¿Qué es lo que tenía que enseñarle a Abraham a sus hijos y a su gente? A vivir de la manera que el Señor quiere que vivan. ¿Qué es lo que Dios espera que tú le enseñes a tus generaciones? A vivir de la manera que el Señor quiere que vivan. Eso es lo que Dios quiere que les enseñemos a los hijos. Eso es lo que Dios quiere que le enseñemos a los nietos y los hijos de los hijos sucesivamente. Pero ¿qué le he enseñado yo a mis hijos? Mire, mi hijo o mire, hija, lo que yo más quiero es que usted sea un gran médico cuando sea grande. Mire, el anhelo de mi corazón, porque a veces hasta se convirtió en un anhelo frustrado, a que no pudo ser en mí. Mire, yo quería ser un arquitecto, pero yo no pude debido a mis condiciones económicas. Mis papás no me apoyaron, pero yo quiero que usted sea lo que yo no fui. Yo quiero que usted sea un arquitecto. Hasta el sueño frustrado, el anhelo frustrado que en nosotros no se pudo cumplir, muchas veces lo queremos cumplir en ellos. No tiene nada que ver con el Señor, pero sí con un anhelo personal. No estoy diciendo que sea malo que se profesionalicen, pero la pregunta es, ¿cómo están viviendo? ¿Qué les he transmitido en cuanto al temor, en cuanto a la obediencia, en cuanto Dios debe de ser el más importante para ellos, pero también para sus generaciones? Entonces el hijo crece creyendo que su todo es un estudio, una carrera, una profesión, un trabajo, antes que vivir de acuerdo con la voluntad de Dios.
Entonces el hijo crece fuera del conocimiento, del temor, crecen fuera de la presencia del Señor. ¿Y qué generaciones se empiezan a levantar ahí? Amén, hermanos. Entonces, hijos muy profesionales en una carrera, viviendo de acuerdo a su voluntad, viviendo fuera del temor de Dios. Abraham solo tenía una responsabilidad, no tenía 5, no tenía 10, no tenía 20 responsabilidades. Enseñarle a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivían. Esa es tu responsabilidad, mi responsabilidad. Eso es lo que Dios espera que tú y yo hagamos en cuanto a la responsabilidad con nuestros hijos. Amén. Pero hoy les enseñamos cualquier cosa, pero menos a que vivan de la manera en que Dios quiere que vivan. Amén. Les enseñamos que vivan para un estudio, para una carrera, para un negocio, para un trabajo, para sus anhelos, pero nunca les enseñamos que vivan solamente para Dios. Eso es lo que Dios esperaba de Abraham. Y eso es lo que Dios espera de las familias en Misión Cristiana de Calvario, porque aquí dice, haciendo lo que es bueno y justo, si les enseña, veamos esta advertencia, si les enseña a vivir así, entonces dice, yo el Señor le daré a Abraham lo que le he prometido, dice. O sea, Dios iba a cumplir lo que él había dicho. Pero habían requerimientos que Abraham debía de cumplir para con Dios. Dios quería bendecir las generaciones de Abraham, pero Abraham necesitaba ajustarse, someterse, alinearse a las promesas y a las palabras del Señor para que entonces las generaciones de Abraham fueran benditas, porque le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Abraham tenía que tener muy en cuenta, muy en claro qué es lo que Dios esperaba de él. Abraham no debía de criar hijos para él. Abraham no debía de criar hijos y personas para el mundo, sino solamente para con Dios. Pero hoy en día muchos, por perder de vista el propósito de Dios en su vida y en su familia, han criado y están criando hijos para el sistema, están criando hijos para el pecado, pero no para servir y temer a Dios en todas las cosas. Amén. Se los entregamos al mundo fácilmente. Después el mundo les da su forma. El mundo les imprime su modelo. Les establece sus reglas. Entonces el adolescente, el joven, empieza a caminar según los designios, los deseos, según lo que miran sus ojos, pero no según lo que está establecido en la palabra. Y entonces, ¿qué tipo de generaciones se empiezan a levantar? ¿Qué tipo de legado dejamos entonces? No, mire, pastor, 40 años para la gloria de Dios en el templo, yo disfruté su presencia, yo lo conocí a él, pero sin entender que el Señor dice, yo le he mandado, que dice, que enseña a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y lo que es justo, dice la Escritura. Eso esperaba Dios que Abraham hiciera. Abraham disfrutó a Dios, Abraham disfrutó la presencia, la gloria, las bendiciones de Dios, pero no solo debían de quedar en Abraham, sino que debían de avanzar y de trascender a todas sus generaciones. Que de la misma manera en que Dios se reveló y que Abraham conoció a Dios, así lo conociera también Isaac, así lo conociera Jacob y así lo conocieran también todos aquellos que venían después de cada uno de ellos. Amén, hermanos. ¿Para qué te eligió entonces el Señor? ¿Para qué nos eligió el Señor, hermanos? Si hoy te preguntan, ¿para qué te eligió el Señor? ¿Qué le responderías tú? Pues mire, pastor, pues para que me congregue, para que le cante, para que qué más. Empezamos a decir un montón de cosas. ¿Y sabe por qué las decimos? ¿Sabe por qué a veces hasta las inventamos o las decimos en base a ocurrencias? Porque sencillamente no vamos a las Escrituras.
Dios define su elección en Abraham, pero también Dios ha definido su elección para cada uno de nosotros. Y Él dice que nos ha elegido, ¿para qué dice? Para que enseñemos a nuestros hijos y a nuestra gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y lo que es justo. Esa es tu responsabilidad y esa es mi responsabilidad. Amén. ¿Cuál es la consecuencia entonces? ¿Qué es lo que va a venir después de que yo me comprometa con el Señor y con su palabra? ¿Qué dice ahí? Si Él dice, si tú y yo le enseñamos a vivir así, ¿qué va a pasar entonces? Entonces yo, el Señor, le daré, en este caso, a ti y a mí, ¿qué dice? Lo que he prometido. Pero si yo no hago lo que Dios quiere, ¿cómo se va a cumplir lo que Él ha dicho? Si yo solo tengo de oídas las promesas del Señor, pero no las llevo a su cumplimiento, no las llevo a su aplicación, no las llevo a su ejecución, porque solo me he conformado con oír, solo he creído que con estar ahí, con hacer presencia y no llevar a cabo cada una de las palabras del Señor, Dios tiene que cumplirlas porque Él fue el que me las dijo un día. No, Abraham tenía la voluntad de Dios para cumplirla. Amén. Pastor, un día el Señor me dijo que mire que mi hijo que Él me había dado era un pastor, dice. Ya creció, ya escogió su familia. ¿Y dónde está ese pastor que Dios te dijo que había escogido? Lo que pasa, mire que me salió un poco desobediente, fíjese que se metió mucho al estudio, al trabajo, y fíjese que se alejó de la casa, empezó ya a tomar sus propias decisiones. Pues sí, tiene su familia, mire, su matrimonio no le funcionó, ahora está viendo si se casa otra vez. La pregunta es, ¿por qué no se cumplió lo que Dios dijo un día? ¿Será que Dios falló? ¿Será que Dios se equivocó con lo que dijo? ¿O no entendimos los términos y las condiciones de Dios para que se cumpliera lo que Él había establecido? Amén. ¿Cuántos quieren ver las promesas de Dios cumplidas en ustedes? Yo quiero ver cada promesa cumplida del Señor en mi vida, pero hay términos, hay condiciones, hay principios, hay demandas, y eso es lo que muy pocos están dispuestos a recibir, a aceptar, para guardarlas y para ponerlas por obra. No, mire, a mí solo hábleme acerca de la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. A mí solo háblenme de que Dios sí me va a conceder la petición de mi corazón. A mí solo profetíceme donde Dios me dice, te voy a dar esto, te voy a dar aquello, te voy a levantar en esto, te voy a bendecir, vas a abrir 5 negocios, vas a levantar 3 empresas, 7 carros vas a tener. Mire, ese es el mensaje que yo quiero escuchar. Muchos eso es lo que quieren oír. Eso es lo que muchos esperan oír solamente de Dios. Dice, qué bonito, ¿verdad? Este es el lugar donde Dios quiere que esté. Dice, no, ese es el lugar que el hombre ha creado, pero no es a Dios. Porque hoy en día hay muchos lugares que se han conformado y se están concentrando solo en hablarle a la gente lo que la gente quiere oír. Hablarles bonito, hablarles solo de las maravillas, del amor, de la bendición, de la riqueza, de las provisiones, de que todo lo que pisare la planta de vuestros pies será, ¿qué dice? Vuestro. Y entonces la gente sale, ¿qué? Motivada, la gente sale alegre, sale contenta, dice, Dios me dijo que me lo va a dar, Dios me dio la llave, Dios me dijo es ahora, es el tiempo. ¿Quién no quiere escuchar ese tipo de mensajes? Que tiene que ver con cualquier cosa antes que con el corazón y con la voluntad de Dios. Entonces, Misión Cristiana del Calvario aprende a escuchar la voz del Señor a través de su Espíritu Santo
Porque ciertamente las promesas tienen condiciones, tienen términos, tienen demandas. Y el objetivo de cada uno de estos principios es llevarnos a expresar la vida, la obra y todo lo que Él ha planificado y decidido manifestar para este tiempo, pero a través de cada uno de nosotros. Entonces Abraham entendió la voluntad de Dios y la transmitió a sus generaciones, a sus familias después de él. Y entonces Abraham alcanzó y experimentó lo que Dios le había prometido. Pero en Génesis 18:19 siempre, pero en la versión o la traducción TPT, por favor. Génesis 18:19, traducción TPT. Todos sabemos que es una traducción en inglés, pero que ciertamente la debemos de traducir al español. Porque algunos hablamos inglés, pero nadie nos entiende, ¿verdad? Entonces, para no caer en eso, mejor la vamos a traducir al español. Dice, es cierto, lo he escogido como mío, dice el Señor, para que guíe a su familia y a su casa a seguir mis caminos y a vivir conforme a la justicia y a la rectitud. Cumpliré todas las promesas que le he hecho, dice el Señor. ¿Por qué Dios estaba comprometido con Abraham? Porque Abraham se había comprometido con Dios. Dios está comprometido con los que están comprometidos con Él. ¿Lo escuchó? Dios está comprometido con los que están comprometidos con Él. A ellos Dios les va a llevar y les va a dar todo lo que Él ha prometido. A ellos y en ellos se verá todas las promesas de Dios. Pero en aquellos que están de lejitos, aquellos que están fuera, van a oír de las promesas de Dios, pero en ellos y en sus generaciones no se van a cumplir. Entonces Dios estaba completamente convencido de que Abraham no solo había escuchado las promesas de Dios, sino que Abraham las iba a transmitir a sus hijos y sus hijos las iban a transmitir a los hijos de ellos para que entonces viniera el cumplimiento de lo que Dios le había dicho a Abraham. Pero ya en Génesis capítulo 12, versículo 13, por favor, voy a pedirle hermano José que pase conmigo al teclado, por favor. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, en la versión 60 está bien. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Veamos qué le empieza Dios a describir desde el versículo 2. Las promesas. Versículo 2 le dice, haré de ti una nación. Que le dice, promesa número 1. ¿Qué quería hacer Dios? ¿Qué quería producir Dios con Abraham? Una nación. Que le dice, lo voy a decir así, Dios quería producir hijos, nietos, bisnietos. Pero ¿qué tipo de gente quería producir Dios? Que vivieran conforme a la justicia y a la rectitud de su voluntad. Amén. ¿Qué tipo de familia quiere el Señor que tú tengas? ¿Disfuncional? Porque hoy en día el sistema del mundo sí tiene su modelo de familia. Pero ¿cómo está el modelo de familia que el mundo está proyectando hoy? Desordenado,
La mujer queriendo tomar el lugar que no se le ha otorgado de parte de Dios. ¿Por qué se fomenta mucho el feminismo hoy en día? Porque ese es el modelo de familias que está levantando el mundo. Van en contra de los principios y de la naturaleza de Dios. Y el mundo está multiplicando su modelo en las diferentes familias. Y cada día vemos cómo el mundo está avanzando, levantando personas distorsionadas en su entendimiento, pretendiendo ser lo que de naturaleza no son. Porque hoy encontramos al mundo levantando, multiplicando este modelo disfuncional y presentándolo a la sociedad como el modelo correcto. Porque hay lugares donde si no se acepta las creencias, las ideologías, lo que ellos creen que es correcto, lo que ellos creen que va de acuerdo y que debe de ser recibido y aceptado en la sociedad, si no lo aceptamos hay consecuencias. ¿Qué dice hoy? Mire, cuidado, usted le dice al niño que él no es niño. Si él dice que es niña, usted trátelo como niña. Pero ¿y qué pasa? He escuchado acerca de que hay escuelas donde hay maestros que se han metido a problemas porque llegó el niño sintiéndose niña y porque lo trataron como niño fue, y en este caso se fue a quejar, fue a poner una denuncia. ¿Y qué cree que pasó? Hubo consecuencia. O sea, el mundo cada día está avanzando. Cada día vemos más desórdenes. Pastores, que ya son los últimos días. Pastores, que mire, Cristo ya viene. Y cuántas cosas empezamos a argumentar y que las usamos como un zafe para no tomar nuestra responsabilidad como Abraham sí la tomó. Porque si algo había en ese tiempo era carencia de modelos en cuanto a cómo se debía de vivir como familia para el tiempo de Abraham. Y hoy hay crisis en las familias. Hoy hay crisis también familiares, donde el sistema del mundo sigue avanzando, sigue influenciando, y la iglesia está toda atemorizada. La iglesia está con miedo. No, es que mire, si uno hace esto, si uno dice aquello. ¿Y qué empezamos hoy a hacer? A aceptar lo que el mundo está diciendo. Entonces Dios tiene que levantar un Abraham, pero un Abraham que estaba dispuesto a ser ejemplo, él, su familia y sus generaciones, para el tiempo que Dios lo había determinado. Josué dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Necesitamos volver al diseño de Dios como familias. Necesitamos trabajar en el corazón y en la vida de nuestros hijos. ¿Qué los está alimentando? ¿Quién les está enseñando? ¿Quién los está formando? ¿Quién los está discipulando? Cuidemos lo que oyen, cuidemos lo que miren, cuidemos con quién se relacione, porque todo al final de cuentas se relaciona con discipulado. ¿Usted se da cuenta que hoy en donde no se ha metido el sistema disfuncional de ideologías de las familias, en caricaturas, en series, en novelas, en películas? ¿Cuál es el propósito de esto? Normalizarlo, llevarnos a aceptar el pecado y verlo como bueno, y no lo podemos permitir. Y hoy dice: no, mire, es que eso es normal. Dice: es que mire, eso así, estamos en pleno siglo XXI, pastor. Ya el tiempo del tabú ya se acabó, pastor. Ahora mire, todo es claro. Ahora mire, ya no hay censura. No, cómo nos está trabajando el sistema y nos está llevando a aceptar su desorden y a ser participante de todas estas cosas. Entonces decimos: no, es que así es. Pero Dios necesita levantar familias que verdaderamente estén comprometidas con Él y con su propósito. Familias que no están dispuestos a aceptar lo que hoy el mundo está normalizando, sino que se están ajustando
a lo que Dios verdaderamente quiere que se haga para glorificar su nombre en este tiempo. Amén. Entonces cuidemos el corazón de nuestros hijos. Son nuestros primeros discípulos. Acerquémonos a ellos, trabajemos con ellos, invirtamos tiempo con ellos. Pero hoy en día el trabajo, el estudio, que más las redes sociales nos han distanciado y ya no hay tiempo para estar con la familia, ya no hay tiempo para acercarnos a los hijos, ya no hay tiempo para conocer el corazón de los hijos. Por eso el hijo crece con un corazón indiferente, el hijo crece desconociendo completamente la voluntad de Dios, pero también el hijo crece donde el papá lo que menos conoce es lo que hay en el corazón de su hijo. Después nos salen con unas sorpresas y todavía papá y mamá sorprendidos diciendo: mire, es que yo nunca creí que él iba a hacer eso. Eso a mí me dice que tu hijo creció formado por alguien más, pero tú no tomaste tu responsabilidad. Entonces, ¿por qué vienen a veces este tipo de asombros? Yo no creí que él fuera capaz de eso. Yo no creí que él iba a actuar de eso. Yo no creí que él fuera a hacer eso, pastor, pero lo hizo. Sí, porque lo que tú no hiciste, alguien más lo hizo por ti. Amén. Por ejemplo, las madres, ¿qué tan amigas son de sus hijas? Tanto se nos ha hablado de esto. Los padres, ¿qué tan amigos son de sus hijos? ¿Qué tanta confianza tiene ese hijo, esa hija para contigo? ¿Será que eres el primero al cual él va, al primero al cual él se acerca cuando hay un problema, cuando hay un acontecimiento, cuando hay algo? Él dice: no voy a ir a mi papá, voy a ir a mi mamá, porque yo sé que ahí voy a encontrar la respuesta a lo que quiero. O eres el último, por causa de que alguien te lo vino a decir, es que te terminaste enterando de cómo están las cosas. Amén, hermanos. Entonces, ¿a qué le está apuntando Dios? A nuestras generaciones. No dejemos que el sistema del mundo nos termine secuestrando nuestras generaciones para que sean benditas todas las familias de la tierra. No dejes que el sistema del mundo, las redes sociales, la influencia del desorden que hoy está experimentando la juventud se convierta en el discipulado de tu hijo, de tu hija, de tu casa. Y tu casa lo que menos alcance son las promesas y el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos a amar al Señor por sobre todas las cosas. Pero eso empieza por ti y por mí. Eso empieza porque nos vean a ti y a mí comprometidos, entregados, sirviendo, respetando, obedeciendo al Señor por sobre todas las cosas. Pero si yo, mire, pastor, yo le decía, una cosa es lo que le dices, otra cosa es lo que Él ve de ti y de mí. Decirles es fácil: hijo, obedezca a Dios, hijo, ame a Dios, hijo, sirva a Dios, hijo, respete a Dios. Sí, todo tiene que ver con los dichos, pero no tiene que ver con lo que estamos viviendo, que ese es el verdadero ejemplo y lo que verdaderamente hace que un hijo también vea y conozca a Dios y lo sirva como nosotros lo estamos sirviendo. Amén, hermanos. Entonces, Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Pero también le dice: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, le dice Dios a Abraham. ¿Hay algo malo en todo lo que Dios deseaba para Abraham? ¿Qué deseas tú para tus hijos? ¿Qué deseas tú para los tuyos? No, mire, pastor, yo le digo: vas a ser un gran doctor. No sé cómo le voy a hacer. No sé cómo le vamos a hacer con tu papá. No sé si vamos a terminar comiendo tortita con frijol, pero vas a ir a estudiar hasta Cuba, vas a ir a estudiar a Estados Unidos, te vas a especializar porque yo quiero que seas un gran médico. Anhelos completamente diferentes a las promesas de Dios.
Si tiene el Señor por sobre sus anhelos, entonces puede estudiar, profesionalizarse, ser un excelente médico, pero entendiendo que por sobre todas las cosas Dios lo ha puesto para obedecerlo, amarlo y respetarlo, aunque su profesión tenga los mejores honores en esta tierra. Amén. Pero hoy en día, cuando la señorita o el joven va a buscar pareja, ¿qué es lo que normalmente busca esta persona? Es que mire, pastor, es que me quiere mucho. Pero si te quiere más a ti que a Dios, déjame decirte que ahí no es. Pastor, mira que es que él está muy entregado a sus estudios. Mire, él está determinado a producir porque él dice que me quiere dar un gran futuro, un futuro excelente. Pero si ama más esto que al Señor, tampoco es el lugar correcto. Todo aquello que tenga a Dios por debajo de, jamás es lo correcto. Amén. Pero hoy en día la señorita se conforma, es que mire, me ama, pastor, usted no sabe cómo él me expresa su amor, su atención, mire cómo me respeta, aunque de Dios no quiera nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la señorita? Lo escoge, lo decide, se casa con él y después, ¿qué pasa? A veces hasta se terminan divorciando. ¿Y qué pasó? ¿Y no que la amaba? Pues, ¿no que era lo más importante? Pues, ¿no que le ofrecía el cielo y la tierra y todo estaba a sus pies y todo estaba para poseerlo y conquistar? Pero le faltó lo más importante: amar al Señor por sobre todas las cosas. Amén. Entonces, ¿por qué a veces te va mal en las decisiones que tomas? Porque a veces dices, pastores, que mire, me equivoqué. Y el famoso dicho es que echando a perder se aprende. Sí, pero la consecuencia, el mal momento, no te lo vas a quitar de encima. ¿Será que había necesidad de padecer? ¿Había necesidad de que te convirtieras en esa persona? ¿O sencillamente alcanzaste y cosechaste el fruto fuera de la voluntad de Dios? Porque nunca entendiste que había sido llamado a vivir de acuerdo a su voluntad, haciendo lo que es bueno y lo que es justo para con Dios. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces tienes que aprender a vivir como Dios quiere. Vivir como yo quiero siempre va a tener sus consecuencias. Hay gente que la está llevando, hay gente que está pasando situaciones difíciles, complicadas, pero persiste, insiste en seguir la rebelión y la necedad o hasta la terquedad que hay en su corazón y la está llevando, no levanta, no se ve nada de Dios, trabaja, hace esto, hace aquello, sigue en el mismo estado, en la misma condición. ¿Por causa de qué? De que no lo está haciendo como Dios quiere que lo haga. Amén. Pero entonces el Señor dice, con aquellos que se comprometen con Él, si Él les enseña a vivir así como yo quiero, yo le daré todo lo que he prometido, dice hablando de Abraham. O sea, Dios está completamente dispuesto a que lo experimentemos y a la que lo comprobemos. Pero necesitamos algo: revisar cómo está mi compromiso para con Él. Amén. Póngase sobre sus pies. Es una bendición siempre estar con ustedes, llegar hasta donde se nos es permitido. Les enviamos un fuerte abrazo. Deseamos que el Señor siga alumbrando sus vidas para poder cada día ser lo que ella dijo de cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y en una próxima transmisión les volvemos a saludar y nos volvemos a ver. Bendiciones.